Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos par Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes porque les traigo una cobertura especial de lo que vendría siendo los detrás de escenas que hemos tenido de los chicos, así como lo que fue su participación en el concierto de Boston esta semana. Antes de que comencemos la próxima semana, donde van a venir más conciertos, no quiero que se me acumule la información, y comenzamos hablando acerca de que los chicos han hecho esta hermandad de la miel, donde, pues sí, propiciado por hobby, se han dedicado a comer miel para darse energía antes de los conciertos, y por eso pensé en ese nombre para este video en específico, aunque claro que por supuesto vamos a hablar de Jimin y Jungkook. Y comenzamos con la cuenta de Cookminbest en Instagram, donde pues nos hacen esta recopilación tan bonita de momentos de Jimin, justamente en este video que salió, que tiene una duración de que 2 minutos aproximadamente, donde los vemos a través del ojo de Jin, que se la pasó tomando fotografías mientras se relajaban y se preparaban para salir al escenario, lo que fue la final de la Copa del Mundo. Aquí podemos ver cómo Jimin estaba al lado de Namjoon. Ahora sí que mientras los arreglaban estaban jugando Pokémon, estaban viendo cómo y dónde atraparlos. Eso se me hizo pues tierno. Aquí pues ellos estuvieron interactuando en esta parte del video y vamos a ver el resultado de las fotografías que toma Jin, pero me gustó mucho porque esta pequeña recopilación nos muestra este momento que, les repito, fue muy pequeñito, pero gracias a eso tenemos ahora estas fotografías. ¿Y qué pasó con Jungkook? Bueno, pues también fue uno de los modelos más activos, de hecho, que tuvo Jin. Aquí podemos verlo cómo está modelando para él, cómo está observando las fotografías. O sea, estuvo la verdad muy bonito y divertido. Por ahí andaba también Hobby. Aquí podemos ver en las pantallas cómo se estaba llevando a cabo el partido y los chicos ya se estaban arreglando. Esta noche creo yo que fue muy larga para ellos porque salen de París, toman el avión toda la noche, llegan de madrugada, estuvieron desde temprano en el estadio practicando. Entonces estos momentos donde ellos se pueden relajar pues son muy valiosos, obviamente, por eso mismo, ¿no? Porque sabemos todo el esfuerzo que pusieron para que esto fuera posible. Luego también pues obviamente Jin no se podía tomar fotos solitas, entonces Jungkook se encarga de tomársela y le salió una foto, la verdad, bien bonito. Es increíble cómo Jungkook se ha vuelto todo un profesional en fotografía y video, y para muestra pues las fotos y videos que sabemos que él es capaz de producir y que luego nos comparte. ¡Wow! Pero ahora vamos a llegar a lo que es el soundcheck del concierto de Boston, el segundo. Aquí ya podíamos ver a los chicos, yo siento mucho más relajados, ya que se habían enfrentado a lo que era el público en Estados Unidos. Ya sabían que estaban pues ávidos de verlos, a pesar de ese como pequeño escándalo que se generó porque los chicos hacen esta pues declaración de que no iban a participar en los premios Grammy. Siento que eso tal vez los pudo haber tenido un poco tensos al principio, pero también creo que conforme fueron pasando estos primeros 4 conciertos se fueron relajando. Aquí podemos ver a Jimin mucho más enganchado, ¿no? Inclusive se nota, creo yo, hasta en sus vestuarios, ¿no? El vestuario más suelto, muy contento. Ahorita vamos a platicar también de lo que ocurrió en este concierto, pero aquí tenemos pues esta recopilación de los momentos de Jimin durante el soundcheck, que siempre es muy disfrutable verlo porque también pues gracias a las fans podemos encontrar diferentes, sí, gestos de Jimin, siempre muy tierno, siempre atento de las fans y siempre pues buscando inclusive comunicarse con ellas cuando él ve que preparan algo especial. Siempre hace ese contacto visual con ellas y las hace sentir pues que son muy importantes para él, porque así es, o sea, ellos se deben después de todo a su público, y creo que en estos pequeños momentos, interacciones, también podemos verlo como ellos disfrutan de esta clase de momentos con el público. También tenemos de Jungkook, que también podemos ver que se veía espectacular ese día, se veía guapísimo, el blanco le sienta también, y con las colaboraciones que ha hecho con Calvin Klein, entonces se ve soñado este hombre, ¿para qué decir que no? Acá lo vemos con sus gafas oscuras que también le quedan perfectas. Y repito, creo que la energía sí cambia en cada concierto. Después del detrás de escenas tan largo que nos regalaron este fin de semana, donde pudimos ver en resumen lo que es la primera parte de la gira por Estados Unidos, que incluyó México. Aquí lo incluyeron. Yo la verdad pensé que tal vez no iba a salir en el video, pero me dio mucho gusto verlo. Ahorita vamos a hacer, pues, vamos a cubrir esa parte. Pero mientras tanto, pues los vemos aquí una vez más sobre el escenario, preparándose, checando cada detalle, porque eso sí me quedó claro, que cada concierto ellos se comunican de manera distinta con el público, y aunque pudiera parecer en sí el mismo concierto, ¿no? Las mismas canciones, en cada una
ellos hacen cambios pequeños y esos cambios siempre son para mejorar y para darle más al público, que disfruten y que también sea distinto para cada uno de nosotros, lo cual convierte en muy únicas cada experiencia. Les repito, pueden ser las mismas canciones, pero no siempre lo van a interpretar igual. Para muestras tenemos todos estos videos del soundcheck, los detrás de escenas y los videos en sí mismo de lo que vendría siendo el concierto. Esto que ya fue la parte final cuando salió con este como paliacate. Ay, se ve tan guapo, tan bello. Y algo que encantó y sorprendió mucho fue su peinado, porque cuando le trenzan el cabello creo que es la fascinación de muchísimas fans. Se estuvo comentando, como no tienen una idea, lo bonito que se veía Jimin. También empezamos a ver un poco el reciclado del vestuario. Esto ya lo habíamos visto desde la primera parte del tour, la fase 1, digamos, cuando estaban en los conciertos en Japón. Pero pues es bueno aprovechar todo lo que ellos tienen, ¿no? Más obviamente los souvenirs y playeras que las fans pueden adquirir durante los conciertos. Todo esto hace fascinante, obviamente, cada una también de las presentaciones de los chicos, porque algo que también nos solemos preguntar es con qué van a salir vestidos en esta ocasión y los momentos bonitos que nos regalan los chicos. Aquí hubo varios momentos en el concierto de Boston, en el segundo, donde realmente era imperdible ver los movimientos de Jimin. Siempre podemos notar la entrega de él en el escenario, pero también cuando él quiere ser gracioso y hace ciertas cosas que te roban el corazón. Todas esas cosas se van archivando en nuestra mente y por eso es que también se agradece mucho a cuentas como Cookmin Best que nos regalen estos momentazos. Este de hecho creo que fue uno de los que también más han causado furor y podemos ver en una vista más amplia que Jungkook estaba atrás y estaba observando todo lo que estaba haciendo Jimin y su carita como de sorpresa cuando lo ve haciendo este movimiento de caderas, que bueno, ya que les digo, he leído de todo, que le dicen desde hijo de Shakira hasta, bueno, cosas muy divertidas. Aquí de hecho tenemos otro ángulo del mismo momento que les repito fue pues parte de la sensación de este concierto. También los momentos que, repito, nos regalan las fans con sus cámaras, esos acercamientos imperdibles a Jimin, porque pues sabemos que no puede salir todo el tiempo en la pantalla principal, pero gracias a las fans pues tenemos estos videos maravillosos y los agradecemos con todo el corazón. Antes de pasar pues a Jungkook, terminamos de revisar los videos bonitos de Jimin aquí. Este también, no saben, lo he visto en fotografía y es precioso nuestro Jimin hincado sobre el escenario, porque es ahí donde radica su corazón, donde está su vida. Digo, así lo veo yo, ya saben. Y pues siempre poniendo todo de sí mismo. Esta parte del concierto que de hecho es, digamos, como el segundo acto, que es tan exhaustivo para ellos, donde verdaderamente ponen todo, y las fotos ya sabemos, ¿no? Conmemorativas, por así decir, en el concierto, estas fotografías que nos regala Hive, siempre, bueno, Big Hit en este caso, y también las agradecemos siempre. Ahora, los momentos de Jungkook, también preciosísimo. Jungkook muy juguetón como siempre. Aquí también lo podemos ver haciendo este movimiento con el pecho y ok. Jungkook también tiene lo suyo. Hoy de hecho también me había dejado un mensaje Menchis. Les recuerdo siempre a todos los miembros del canal que ustedes tienen abierto la posibilidad de que si se quieren comunicar conmigo y comentarme cosas que ustedes van viendo en el canal o inclusive en otros videos de sus momentos favoritos de los chicos, pues para mí es muy importante que los podamos compartir. Y ella me decía algo que me llegó también a la almita, de que Jungkook es grandote, está todo tatuado, siempre se quiere hacer pasar por un chico malo, pero la verdad es que sabemos que este hombre no solo es 7 kilos de ojos, sino que también es 20 kilos de puro corazón, también es súper dulce. Esta vez también anduvo muy juguetón sobre el escenario, siempre también podemos ver, y esto es algo que también quería comentar con ustedes. Creo que todos los miembros ponen todo de sí mismos, pero en el caso de Jungkook siempre también sigue mucho el camino que le marca Jimin y se esfuerza muchísimo en el escenario, bailando y cantando. Y creo que esto también es algo que él siempre ha dicho, sigue mucho con la mirada todos los movimientos de Jimin y lo imita mucho, en el sentido que él también pone todo de sí en cada movimiento, en cada baile. La pasión que él nos demuestra sobre el escenario también es indiscutible y también vemos en él estos movimientos que son tan tiernos, que le regala a las fans, cómo convive con ellas, cómo él también se fija en cada mínimo detalle. Eso también fue algo que pudimos ver en este detrás de escenas que nos regalaron este fin de semana, cómo los chicos están muy atentos y leen letreros, se fijan en las fotografías. Yo creo que ese momento de ARMY donde ellos inclusive andan corre que corre, me imagino que después se dan un momento también para ellos observar lo que el público está transmitiéndoles, ¿no? Porque ese es el momento de ARMY donde se comunican con ellos y ellos también pues se dan cuenta de lo que las fans están sintiendo, ¿no? Los mensajes que les están dejando, y creo que en general los 7 tienen como ese sentido de
siempre estar muy atentos de lo que las fans quieren decirles, compartirles, a cada momento del concierto también ellos vivirlos al máximo y hacer que las fans pues también se lleven el mejor recuerdo, porque estos momentos de los conciertos pues también se quedan contigo. Entonces, el que ellos pues den todo su corazón para hacerlo inolvidable para todas nosotras también creo que es bueno, ¿qué les digo? Muy importante. Ahora tenemos un resumen, justamente también hecho por Cookmin Best, de momentos de Jimin y Jungkook que aquí veíamos. Como, es que de verdad, es súper tierno como Jungkook siempre está siguiéndole, ahora sí que todas sus locuras a Jimin. Este saltito que también fue súper tierno y agradecemos también este resumen. Acá los vemos cómo se encuentran en el escenario, siempre esas pequeñas interacciones y momentos entre ellos, que también ya hemos discutido muchas veces, son muy diferentes a cómo interactúan a veces con otros miembros. Aquí es lo que platicábamos, ese movimiento de caderas y cómo aquí desde este ángulo sí podemos ver cómo Jungkook está detrás de Jimin, porque era importante que lo habláramos. Aquí creo que viene otro momento más donde es como la continuación del que acabamos de ver, siempre observándose, siempre cuidándose, siempre atento uno del otro. Yo que me lo quiero tomar en serio y Jungkook hace este movimiento de pompis, no, pues sí, muchas gracias Jungkook. O sea, le rompe la poesía a mi momento. Me sentí como Jimin así después de verlo, ok. Muy, muy lindo. Y pues aquí lo tenemos en resumen para todas ustedes. Hay muchas cosas que que comentar porque pasan muchas cosas en los conciertos. De verdad, Jungkook, de verdad. O sea, cada vez que yo quiero hablar seriamente, este hombre me sale con una. Esos pequeños encuentros también en el concierto, cuando pasan, se saludan, se hacen alguna carita, un gesto, se sonríen, van juntos. Este es el momento de Idol, que se encuentran los chicos, que también ya pudimos ver cómo ellos van planificando según también cada escenario, cómo van a salir, cómo van a caminar, qué tan rápido, qué tan lento. O sea, todas esas cosas que nosotras damos por hecho, pues ellos la trabajan definitivamente. Este que es el momento del fin de semana, creo que para todas, para siempre. Y aquí pues tenemos más momentos de Jungkook, que ha estado sacando videos justamente de él. Sobre todo lo hemos visto con Tae, con Namjoon y con Hobby, saliendo ya sea a los bolos o bien haciendo ejercicio. Esta cara de hecho fue muy simpática de parte de Jungkook en este momento. Sí, también yo creo que se va a hacer meme, no sé ustedes qué piensan, pero sobre todo podemos checar también todo lo que ellos hacen detrás de escenas. Estos pues sí también entrenamientos tan duros, pero tan duros, y por eso es que cuando vemos el cuerpo de estos muchachos no podemos más que decir, ok, ¿cómo lo logran? Pues así se logra, con muchísimo esfuerzo, estando horas también ellos entrenándose, y pues de alguna manera los chicos han estado pues sí conviviendo dentro de los gimnasios a todas las ciudades a las que pueden ir, pues para pasar estos momentos y donde vemos esas rutinas que son tan extenuantes de parte de todos. Entonces bueno, aquí podemos ver que está con Tae. Sí, también comentaba hoy con Menchis el hecho de que pues a lo mejor Jimin no se ve tanto del lado de Jungkook en esta clase de videos, pero eso no significa que no esté por ahí cerca. Tal vez simple y sencillamente Jimin decide no salir en estos videos, o eso no quiere decir que no estén conviviendo. Simple y sencillamente en estos que son entrenamientos no lo vemos. Algo que también me queda claro es que Jimin también suele tener jornadas de entrenamiento muy fuertes y se nota en su cuerpo. O sea, es ahí donde uno no lo puede negar. Por ejemplo, aquí vemos como Jungkook es muy bueno llevando precisamente esas rutinas de entrenamiento. Las fotografías y videos que se han estado compartiendo también durante estos días. Tuvimos esta donde pudimos ver a Jimin junto a Tae comiendo sandía, y lo que llamó mucho la atención es que Jimin no lleva ropa. De hecho, todas estábamos así como que, ok. También estuvimos hablando mucho acerca de todas estas campañas que está haciendo Jungkook para diferentes marcas. Sabemos que está la de Calvin Klein, que es pues de las más importantes, y esta también de Chanel, donde se estuvieron dando a conocer diferentes comerciales, donde él está pues sí interactuando con la fragancia tal cual, están explicando cómo se hace, y fue pues de las cosas que también estuvieron apareciendo durante los últimos días. Jungkook se ve muy guapo porque como sabemos que es para Chanel, pues hace cosas completamente diferentes. Entre los videos también que se estuvieron compartiendo, esta salida donde se sabía que estaba Hobby, Tae, Namjoon y pues Jungkook jugando boliche, que ahí vemos que se emocionó y estaba realmente feliz de haberlo logrado, así como te di en toda tu madre. Eso se me figuró porque logra una casi chuza. Me parece que solo quedó un bolo de pie. Ahorita déjenme ver la imagen, creo que queda uno del lado derecho de pie. Sí,
me parece que sí, no logró la chuza, pero casi, es que sí, y aquí el hombre todo súper contentote. Otros momentos bonitos, fotografías que también están aquí para ustedes. Y ya hablábamos, bueno, sí, de estos detrás de escenas de los chicos. Este resumen también, pues aquí tenemos a Jungkook con su teléfono. Me llevó 2 días terminar de ver este video porque era muy largo, duraba más de 40 minutos y sí había que disfrutarlo en plenitud, ¿no? Para captar todos estos momentos de los chicos donde los vemos comiendo, preparándose, ahora sí que haciendo estiramientos, hablando acerca de las cosas que tienen que cambiar durante cada una de las presentaciones para hacerlo mejor. En algún punto, por ejemplo, aquí me parece que le están dando un masaje en la pierna a Jungkook, porque se ha hablado mucho también, y tal vez ha sido muy visible, el hecho de que pues Jimin se ha sentido mal en por lo menos 2 o 3 ocasiones, y contamos que en México también dijo que la altura le pegó y de repente le daba tos y náuseas, pero pues en general eso solo significa que los chicos son humanos. En su visita a México también, por ejemplo, a Jungin no se le vio interactuando con otros de los miembros porque no se sentía bien de la garganta, lo cual creo que suele pasarle cuando viene a México, porque también cuando estuvo en su concierto aquí solo, estuvo con el médico coreano, eso también se lo comentaba hoy a Menchis, como pues a cualquiera de los chicos les puede pasar. Jungkook también ha manifestado en un par de ocasiones que le ha dolido la espalda, ¿no? Se ha lastimado y aquí vemos cómo le están dando masajitos. Entonces, bueno, algo a lo que yo quiero llegar como conclusión es la fuerza que tienen los chicos, tanto física como espiritualmente como mentalmente, para enfrentarse a una gira tan larga. También lo decía Joby en algún momento en el video, dices que es una gira larga, pero a la vez está pasando muy rápido los conciertos. Creo que todos nos sentimos así de repente, que se está yendo como agua, ¿no? Literal, o sea, se sentía como una gira que parecía eterna, ¿no? De casi un año de duración, y los conciertos están pasando muy rápido. Una vez que concluyamos esta segunda etapa en Estados Unidos, la verdad es que viene luego la etapa de Latinoamérica y después de eso damos el salto hacia Asia, donde siento yo que no va a haber tantísimos conciertos como en esta primera etapa, y luego al parecer van a anunciar más fechas para el próximo año. Entonces, creo que una vez que lleguemos a la etapa de noviembre, diciembre, o sea, todo se va a empezar a ir todavía más rápido, y muchos se preguntan entonces, ¿qué es lo que nos va a restar después de esto? Creo que todas tenemos como mucho ese sentimiento, ¿y ahora qué va a pasar? Pero en el momento solo puedo decirles que disfrutemos mucho de esto que nos están regalando, porque pues sí, es realmente único en la vida poder vivir estas giras con ellos, poder ver estos momentos tan bonitos de ellos, cómo se van preparando en cada concierto, cómo dan algo diferente para cada uno de los conciertos, y pues sí, la emoción que causa también en ellos cada vez que llevan a un nuevo escenario, cómo se van preparando para lo que va a pasar. Acá, por ejemplo, la verdad es que me decía Mienchis, sí noté yo también ligeramente serio a Jimin, pero también cuando lo veo aquí sonriendo con sus compañeros, preparándose, haciendo los cambios necesarios, todo emocionado, viviendo su pasión al máximo, pues no sé, a lo mejor esos pequeños momentos que se nos pueden quedar clavados de, ay, no sé, lo vi serio, o ay, no sé, Jimin se sentía mal, como que pasan por alto cuando vemos todo el corazón que ellos ponen, cada uno de los momentos que están creando para nosotras. Entonces creo que por eso les decía que el Club de la Miel es tan importante. Aquí pues obviamente lo vemos serio porque va a toda velocidad, empiezan a prepararse. Aquí él inclusive dice que se le hincharon los dedos, lo cual claro que puede pasar, ¿no? Y pues la preparación que tienen que tener, porque después de todo, aunque es divertido para ambas partes, tanto para los fans como también para ellos, como las fans se preparan para poder verlos, ellos también suelen estar bajo mucha presión, ¿no? Intentan tener movimientos de distracción para bajarle un poquito el nervio, porque sí, efectivamente tiene que ser divertido para todos. Esas horas que las fans están esperando fuera de cada uno de los lugares donde se van a llevar a cabo los conciertos, también por dentro ellos están viviendo exactamente la misma presión, ¿no? El que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, porque después de todo es su trabajo, y ellos, su trabajo es entretenernos y darnos lo mejor. Entonces, imagínense ustedes si no va a ser mucha presión también para ellos. También ellos se tienen que enfrentar a, pues sí, a veces no dormir, el tener que ir y venir de un lugar a otro, estar agotados con los cambios de horario, con el cambio de clima, adaptarse rápidamente a eso para que nos hagan sonreír, ¿no? Entonces ver estos momentos de ellos así tan bonitos, como pues los estamos notando, cómo se están preparando, ¿no? También pues creo que eso nos da muchísimo para que nosotras también aprendamos a valorar todo lo que ellos nos comparten a cada momento, a cada instante, sus sonrisas. Que hablando, por cierto, ahorita de Jungkook y sus super collares, ahorita veíamos un momento donde le pusieron, creo que el collar más gigante que he visto en mi vida. Yo así de, ¿qué pasó con ese collar? O sea, de verdad, estuvo impresionante. Y esta colección de momentos que, como ustedes
ven son realmente infinitos, donde los podemos ver desde que se están probando los accesorios, están comiendo, están platicando, están haciendo planes, están cambiando las ideas de lo que van a presentar en cada concierto. En fin, todo eso yo en realidad, mi resumen es que lo valoro muchísimo, poderlos ver conviviendo también, haciendo algo que de repente pueda desestresarlos, ¿no? Desde, pues no sé, correr, jugar, platicar, tienen que hacer para ellos también estar listos para regalarnos todos estos instantes preciosos. Y pues sí, ellos, lo que les decía, también tienen que luchar contra la lluvia, que esto me parece que fue en México, que no, a ellos les fue bien. Tengo que decirles que esta semana también, de hecho aquí en México estuvo Harry Styles, que debo decirles que pues sí se llevó bastante mi corazón después de verlo aquí en la Ciudad de México interactuando con los fans. Fue precioso todo lo que le estuvo haciendo, pero a lo que iba era a que realmente a BTS no le llovió a comparación de lo que pasó en los conciertos de Harry Styles aquí en México, como la gente con toda la lluvia estaban ahí. Y es algo que también he visto que algunas otras personas que hablan acerca de música en TikTok, por ejemplo, dicen que hay que valorar mucho tanto lo que el artista nos da como lo que el público le da al artista. Y ese es el resumen, ¿no? Toda esta preparación que vemos en ellos cuando están, pues sí, tan serios, cuando, fíjense bien, cuando van a subir al escenario, ¿no? Como los vemos, que están tensos, obviamente se están preparando, les repito, a toda velocidad. Y cuando ya los vemos que bajan del escenario con otra carita, ¿no? Con otra energía de, ya, pasó todo, ¿cómo me siento, no? ¿Qué tal va? ¿No? Pues va bien. ¿Y cómo sienten al público? No, pues bien, ¿no? O sea, ellos también van hablando sobre eso y van reaccionando sobre eso, ¿no? Todas esas sorpresas que nos preparan hasta con su cabello. Este que fue un momento muy bonito de este detrás de escenas cuando se acerca a Hobby, a Jimin, y le dice que le gusta mucho cómo se ve su cabello. Y él le dice, ¿de verdad te gusta? Y el otro, sí. Y en eso se para, se va y Jimin le dice, ¿pero por qué te vas? Estábamos platicando, no sé. Todo esto cuando también Jimin pues se sentía mal en pues digamos esta primera etapa de conciertos en Estados Unidos y comenta que le pusieron un suero. También pudimos ver, por ejemplo, aquí ya cuando bajan del escenario cómo están cansados pero también satisfechos con lo que han logrado y por eso es que los amamos tanto. Por eso es que estos hombres cambian vida de miles de personas. Ahora ya casi para terminar con este video tenemos los momentos de este detrás de escenas pues con Jimin y Jungkook sentaditos juntos. Una vez más gracias a Cookmin Best que lo hace posible. Gracias por todas estas imágenes ordenadas porque de repente eso sí creo que es como mi talón de Aquiles, me cuesta un poco de trabajo ordenar tantas imágenes de tantos momentos, pero esto me ayuda mucho a poderlo narrar y platicarlo a ustedes y que analicemos, ¿no? Cada uno de los momentos que los chicos nos dan, lo divertido, lo también impresionante que es para ellos y cómo eso lo compartimos. Tanto como público, como ellos como artistas sobre el escenario, creo que se comparte y es un sentimiento de amor muy grande que siempre nos va a unir. Aquí Jungkook hablando precisamente de que Jimin se había estado sintiendo mal, estuvo muy atento de él porque también al terminar este concierto se ve como Jungkook se acerca a Jimin y está constantemente checando que esté bien y es una de las escenas también más bonitas que podemos tener donde a lo mejor no dicen mucho pero sus acciones y sus gestos lo dicen todo. Así que ahora sí, procedemos a despedirnos con imágenes de Jimin y Jungkook. También aprovecho para agradecer a nuestros miembros del canal por todo su patrocinio, su ayuda, su cariño. Gracias una vez más por formar parte de los miembros del canal y hacer posible que yo tenga también mejores herramientas para seguir produciendo videos. Si tú ya eres, pues ahora sí que parte de la familia Boys We Love como suscriptor, pero te gustaría volverte miembro del canal, siempre serás bienvenido. Toda tu ayuda es agradecida con todo el corazón y también bendecida. No saben cómo bendigo que ustedes estén aquí conmigo en el canal. Por otra parte, si de todas maneras eres suscriptor y quieres participar, siempre están los colaboradores activos. Siempre somos muy felices de leer todos sus comentarios. Así que siempre estoy en espera de que ustedes me sigan compartiendo más y más y más y más cositas. Así como yo también, pues les comparto a ustedes porque tenemos este amor por ellos. Y es un gusto siempre poder, pues sí, estar juntos en este canal que siempre también les digo, es su canal para ustedes. Yo estoy aquí prácticamente sirviéndoles a ustedes y lo hago con todo el corazón porque amo hacerlo. Así que con estas imágenes súper preciosas de los chicos, pues ahora sí paso a despedirme. Jimin dando su mejor cara, podemos observarlo aquí. Fotografías de Jungkook que también se dan a conocer el día de hoy. Ya sabemos estos detrás de escenas, todo el trabajo que él está haciendo y que estoy segura que en algún momento lo vamos a ver y nos vamos a sorprender muchísimo con lo que Jungkook está grabando durante esta gira. Quién sabe, nos vaya a sorprender con algo increíble, maravilloso y espectacular. Y así nos despedimos también de la cuenta de Cookmin Best por el día de hoy. Mi nombre es Bel Romani. Les recuerdo que me encanta estar con ustedes y nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video. Hasta entonces les dejo un beso gigante donde quiera que estén.